se atrae, se desdobla. Al desdoblarse todavía no se libera la energía, lo que sucede es una unión más fuerte y luego se libera el fosfato y genera el golpe activo, arrastrando en este sentido el movimiento del filamento. ¿Ya? Muy bien. Este proceso no requiere enzima, es decir, lo único que necesitamos es que haya calcio dentro del medio. El calcio se une al filamento, a la troponina C, y este hace que sufra un cambio conformacional de la tropomiosina, liberándome los sitios activos. O sea, los sitios activos están cubiertos al inicio. Cuando hay calcio, quedan descubiertos. Y ahí el filamento de miosina puede unirse siempre y cuando tenga una ATP de dos lados en su cabeza. O sea, tiene que estar unido. Entonces, no hay una intervención enzimática para que estos filamentos interaccionen. ¿Ya? Entonces, si hay calcio dentro de mi músculo, esto se va a unir y se va a generar la contracción muscular. ¿Ya? Si no hay calcio, no se une. Entonces, no hay un intermediario para que eso se dé. Solamente se genera potencial de acción, se abren los canales de calcio, ingresa calcio al interior del músculo del retículo endoplasmático liso, ¿ya? Y ese calcio ya hace que se liberen los sitios activos para que estos puedan interaccionar entre sí, siempre y cuando haya moléculas de ATP en la cabeza de los filamentos de miosina. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver que en ausencia de calcio, esto se separa. Cuando empieza a escasear ATP, esto se separa, no puede unirse. Sin ATP o sin calcio, esto entra en fatiga. ¿Ya? No hay ATP, entra en fatiga. Falta calcio, bueno, no se puede contraer, los sitios activos están tapados. Entonces es difícil generar un mecanismo cerrojo. No se puede generar realmente. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona en el caso de la musculatura lisa y por qué tiene un mecanismo cerrojo. Bueno, vamos a aprovechar este esquema también. Sigue siendo músculo esquelético. Como ven, el potencial de acción viaja por la membrana interior a través de los túbulos T, que son esto también está llevando líquido extracelular, y luego pasa al al sarcoplasma, y esto se distribuye por toda la extensión de esta red tubular liberando calcio. ¿Ya? Como ven, libera Doutor, calcio. ¿Ya? os De esta, túbulos T, sí, os túbulos T são uma invaginação do sarcolema, certo? así mismo. Así mismo. E as cisternas tubulares também são uma extensão dos túbulos T? No, las cisternas tubulares ya estarían contemplando lo que sería el retículo endoplasmático liso. Ya los túbulos T son invaginaciones del sarcolema, que sería la membrana muscular. ¿Ya? Está llevando líquido extracelular. ¿Sí? Ah, ele dentro dos túbulos T tem líquido extracelular. Sí, porque esto es extracelular. Como es una invaginación de la membrana nada más, lo que hay dentro del túbulo T es líquido extracelular. Entonces, cuando se abren los canales de calcio que están presentes en los túbulos T, hay canales de calcio dependientes de dihidroperimida, ¿ya? Esos canales son voltajes sensibles. Cuando pasa el potencial de acción por esa membrana que viaja, el potencial de acción viaja al interior del túbulo T, me activa esa proteína voltaje sensible que es dihidropirimida y termina abriéndome canales de calcio del retículo endoplasmático liso. Eso sucede en el músculo esquelético. Que estão dentro das cisternas tubulares. Dentro de las cisternas tubulares, que son prácticamente el retículo endoplasmático liso. Eso es en el caso del músculo esquelético. Vamos a ver que en el cardíaco es diferente, pero en el músculo esquelético lo que hace es la dihidropirimida activarme esos canales. ¿Ya? Profe, Entonces, inunda, ¿sí? en esse caso, então, el cálcio vai induzir a salida de mais cálcio, ¿es isso? Sí, ese calcio va a activar mayor liberación de calcio, porque me va a activar los canales de calcio que están distribuidos en los retículos endoplasmáticos lisos. ¿Ya? Calcio Doutor, inducido. nesse caso seria o mecanismo de Triquete, doutor?
El mecanismo trinquete es el proceso de unión de actina a la miosina y separación. Todo ese proceso. El mecanismo trinquete es lo que genera la contracción como tal. Doutor, Sí. para a abertura das cisternas terminais, vai precisar do dihidropirimida sensível de voltagem, isso, né? Uhum. Que ela só vai, aí que vai gerar o câmbio conformacional, que eu não sei se estou certo, que vai diminuir a cortagem, uma coisa assim, como fala, o canal ali, que vai abrir, vai possibilitar com que as cisternas abrem, isso? É o acortamento? Não sei se eu entendi certo essa parte. No, yo creo que no entendiste porque yo tampoco te entendí. Porque assim, ó, a dihidropirimida, ela vai gerar o câmbio conformacional. É isso. E esse câmbio conformacional que vai possibilitar a abertura das cisternas. É isso, né? Sí. Apertura de los canales. Apertura de los canales de calcio. Dihidropirimida, así mismo. Es una proteína a voltaje sensible y tal cual, sufre cambio conformacional y al sufrir el cambio conformacional, es una proteína con dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor, ¿ya? Que están unidas. Y esta subunidad menor me obstruye los canales de calcio de la cisterna. Entonces, cuando se pasa el potencial de acción por la dihidropirimida, sufre un cambio conformacional atrayendo la subunidad menor a la mayor. Y eso genera la apertura de los canales de calcio. Hay un video en la Doutor, repete, plataforma por favor. que la dihidropirimida, cuando pasa un potencial de acción por él, sufre un cambio conformacional, haciendo que se atraiga la subunidad pequeña a la mayor, liberando los canales de calcio que están presentes en la cisterna. Hay un video en la plataforma donde yo explico esa parte. Muestra exactamente el cambio conformacional, el potencial de acción, paso por paso. Yo explico en ese material. Fíjense, por favor. No sé si llegaron a ver ese material. Doutor, Sí. A abertura dos canais de cálcio, depois que o potencial de ação passa pela dihidropirimida, esse cálcio só é liberado nesse momento, né? Em nenhum momento o cálcio é liberado, então. É isso? No. Si hay calcio en el plasma del músculo esquelético, va a estar en contracción continua. Ah, entendi. Ok, obrigado. ¿Ya? Entonces, Mas sempre há cálcio, né? no, la concentración de calcio intracelular es 0,0001 miliequivalente. Casi nada de calcio. ¿Ya? Mas nós não estamos em contrações musculares praticamente o tempo todo, ao caminhar, ao levantar o braço. No. Con cada contracción muscular está habiendo un potencial de acción y ese potencial de acción es el que genera la contracción. ¿Ya? El hecho de que nosotros, el simple hecho de que yo levante este dedo es una contracción. Y esa contracción solamente se genera porque vino un potencial de acción de la corteza cerebral, viajó hasta la médula, hizo sinapsis con la segunda motoneurona y esa motoneurona llega hasta la zona donde está la placa neuromuscular y libera la acetilcolina. Cuando libera la acetilcolina en esta zona de mi mano, ¿ya? Que realmente es este músculo, este tensor el que controla, entonces la acetilcolina se libera en esta zona, ¿ya? Y al liberarse la acetilcolina aumenta la permeabilidad para el sodio. ¿Por qué? Porque se acopla a canales acoplados al ligando. Llega al umbral de excitación el músculo, genera un potencial de acción, es un fenómeno del todo o nada, se propaga en todas direcciones y es constante. Entonces, al propagarse en todas direcciones, ingresa también dentro de los túbulos T, me activa los canales de hidropirimida. Los canales de hidropirimida, al abrirse, al sufrir el cambio conformacional, me abre canales de calcio dentro del músculo y hace que ese calcio inunde mi músculo y se una a la troponina C. Sufre cambio conformacional y la actina puede unirse a la miosina. Y ahí empieza el mecanismo de acortamiento de cada sarcómera, que cada sarcómera está uno al lado de otro. Entonces todas se acortan al mismo tiempo, generando acortamiento de la fibra, y al acortarse la fibra, al hacer esto, extiende mi dedo, extensor. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Si
yo quiero mantener mi dedo en extensión de esta forma, mi cerebro manda un potencial de acción tras otro, uno tras otro, por la vía motora de la corteza, uno tras otro, con alta frecuencia. Entonces hay calcio constantemente y puede mantenerse en contracción. Una vez que mi cerebro baja el potencial de acción y corta, calcio secuestrina, quita todo el calcio del medio y se relaja, el músculo vuelve a relajarse y el dedo cae. ¿Ya? Entonces, para que haya Doutor, calcio, para que yo pueda mantener una contracción sostenida en cuanto a lo que es músculo esquelético, los potenciales de acción tienen que venir con mucha frecuencia para que el calcio sea constante. então, quando eu faço uma contração isométrica, né? Tô aqui. E aí Sim. começa a arder, 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 e eu não consigo sustentar mais. Quando eu Sim. não consigo sustentar, é a falta de cálcio. Falta de oxígeno. De oxigênio. Falta de oxígeno. Sí. E lactato, y exceso de lactato. Exceso de lactato, sí, porque vos estás haciendo una contracción isovolumétrica, el músculo cuando está en contracción comprime los vasos sanguíneos y no le llega flujo, porque es una contracción sostenida. Al no llegarle flujo, automáticamente pasa a la vía anaeróbica. Y la vía anaeróbica es un sustrato de corta duración, 30 segundos y chao, toda la vía anaeróbica ya fue, ¿ya? Entonces ahí ya requiere de vuelta de la vía aeróbica para mantener una contracción más prolongada, y si no está habiendo flujo sanguíneo, entra en fatiga porque falta ATP. Y cuando falta ATP, la miosina no puede unirse a la actina, no puede sostenerme en la contracción y se relaja mi músculo obligadamente. Obligadamente. ¿Sí? Entonces por eso es que no hay un mecanismo trinquete en el músculo esquelético. ¿Ya? Porque no hay una vía enzimática para proveer esa contracción sostenida. Cada molécula de ATP se usa para cada contracción. Entonces, gasta mucha energía y no es eficiente como si lo es el músculo liso. Ahora vamos a ver por qué el músculo liso es más eficiente. Bueno, este es de contracción, ¿ya? Perdonen ahí por mis perros. Luli, Lopi. Bueno, este es de contracción. Nosotros tenemos en este esquema la forma en que se da la contracción muscular lisa. Vamos a ver que es totalmente diferente a la fibra esquelética. Primero, que la contracción depende de calcio, sí, también depende de calcio. De eso no hay duda, ¿ya? Entonces, cuando se genera un potencial de acción, ¿ya? Que en el caso de la musculatura lisa es, el estímulo es variable, muy variable, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que se puede estimular por una acción mecánica, se puede estimular por una acción hormonal, se puede estimular por una acción nerviosa, ¿ya? A diferencia, y química también, me faltaba la química, a diferencia de la esquelética que se contrae solo y exclusivamente por estímulo de la placa motora o neuromuscular. Es decir, que solo el sistema nervioso lo puede estimular para que se dé la contracción. Entonces, músculo liso y músculo esquelético, esa es una gran diferencia. Los estímulos que tiene el músculo esquelético, nervioso, y el músculo liso, muchos tipos de estímulos. Mecánico, hormonal, nervioso, químico, para tenerlo en cuenta. ¿Ya? Una diferencia entre ambos. Cosas importantes y tópicos importantes de estos dos contenidos. Entonces, por algún motivo se estimuló este canal, la apertura del canal de calcio, ya sea hormonal, ya sea nervioso, ya sea químico, ya sea nervioso ya lo dije, mecánico. Ya mecánico es por estiramiento, que eso vamos a ver mucho con mayor frecuencia cuando entremos en el aparato digestivo y vejiga y uréter. Entonces, lo que sí, independiente del estímulo, me genera la apertura de canales de calcio. Este calcio, cuando ingresa, se va a unir a una proteína que es denominada calmodulina y me forma el complejo calcio-calmodulina. ¿Ya? Enzima. Este complejo calcio-calmodulina termina activando la cadena ligera
de miosina, ¿ya? La cadena ligera de miosina. Esta cadena ligera de miosina solamente puede activarse ante este complejo. Es decir, necesito calcio para que se pueda contraer el músculo esquelético, liso. Sin calcio tampoco hay contracción, ¿ya? Bueno, el calcio, ¿de dónde le puede ingresar? Hay canales de calcio en el espesor de la membrana. Sabemos que el calcio tiene carga positiva. El calcio, cuando ingresa al interior del músculo liso, ¿ya? Tenemos que, uno, me va a generar la activación de más canales de calcio que está en el retículo sarcoplasmático y me va a activar también el complejo, o sea, me va a formar el complejo calcio-carmodulina. Entonces, el calcio cumple dos funciones en el músculo liso, a diferencia del esquelético. Dos funciones. Uno, forma parte ya del complejo que va a iniciar el proceso de contracción. Y otro, tenemos apertura de canales de calcio inducida por calcio, ¿ya? Entonces, activa más canales de calcio. Aquí podríamos decir que hay una retroalimentación positiva. Sí, podríamos decir que hay una retroalimentación positiva en este punto, ¿ya? Bueno, vamos a ver de vuelta hasta llegar al mecanismo cerrojo. Entonces, complejo calcio-calmodulina. Este complejo me activa esta proteína que es la miosina de cadena ligera. ¿Y qué función cumple la miosina de cadena ligera? Cumple la función de fosforilarme la cabeza de miosina. Entonces, cuando se forma calcio-calmodulina, desdobla una molécula de ATP y me fosforila la cabeza. Y la cabeza se une a la miosina, a la actina, ¿ya? Y queda unida. Y no se va a separar por nada del mundo a no ser que intervenga otra enzima. Entonces puede estar en contracción sostenida por minutos, horas, días, meses, años. Quedar ahí. La única forma de que la actina se separe de la miosina es cuando interviene otra enzima, que es la miosina fosfatasa. Si esa enzima no interviene, esto va a quedar en estado de contracción eterno, ¿ya? A eso le llamamos mecanismo cerrojo, ¿ya? Uno, ayuda a que el músculo liso requiera mucho menos energía para mantener su contracción sostenida, ¿ya? Hablamos de necesidad de ATP y de necesidad de glucosa. Casi nada nos requiere. Depende netamente de la actividad enzimática. Y si la enzima de la miosina fosfatasa no hay y no me quita ese fósforo de ahí, esto se mantiene en cerrojo. La única forma de que la miosina se separe de la actina para volver a unirse a otro sitio activo y me genere esto es que intervenga la enzima miosina fosfatasa. ¿Qué hace la miosina fosfatasa? Le quita ese fósforo y esta miosina que estaba fosforilada vuelve a su estado original. Entonces se separa y viene de vuelta la miosina de cadena ligera, vuelve a fosforilar y ahí se une en un nuevo sitio activo para generar la contracción. Y si sigue fosforilada, va a quedar ahí hasta que vuelva a intervenir la miosina fosfatasa, ¿ya? Que hay otro esquema de él, que es este, ¿ya? Creo que era este. Ah, no, Profe, este habla de la relajación, ¿sí? entonces, la miosina fosfatasa, ela vai transformar uma molécula de ADP em ATP novamente? No, solamente escinde esa molécula de ATP. Escinde, le quita. Es como que lo robara, ¿ya? Él se apodera de la molécula de ATP. Perdón, de la molécula de del fósforo. Es una molécula de fósforo. Estas son proteínas y lo que hablamos es de fosforilar o desfosforilar. La que le fosforila, es decir, la que le provee el fosfato a la miosina es la miosina de cadena ligera, ¿ya? Le aporta un fósforo, le regala. Toma este fósforo y unite, ¿ya? Ah, então é a miosina de cadeia ligeira que vai fosforilar, vai dar, ao caso, um fósforo para se transformar em ATP. Así mismo, es ella la que le va a dar el fósforo. Y al fosforilarse se me une a la cabeza la miosina lectina y queda ahí, presa. A fosforilase só vai tirar o fósforo. Esa, la enzima esta, lo único que va a hacer es
quitar el fósforo, por eso desfosforilar, le quita el fósforo. Y al robarle el fósforo, se vuelve a separar. Entonces, ahí es donde vemos que hay una enorme diferencia en el mecanismo de contracción que le permite y le da la propiedad al músculo liso de poder quedar en contracción eterna si es que no hay la enzima que le quite ese fósforo. A ese punto le llamamos mecanismo trinquete, mecanismo cerrojo. Doctor, ¿en qué situaciones el músculo permanece contraído por mucho tiempo? Y en el caso, nosotros tenemos que todos los vasos sanguíneos, todos los vasos sanguíneos tienen musculatura lisa en su pared. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos y siempre hablamos de que hay un tono simpático basal. Ese tono simpático basal hace que haya un tono basal a nivel de la musculatura vascular lisa, es decir, que está en contracción constante. Y su contracción y relajación responde obviamente a cambio de estímulo, pero puede estar en un estado de contracción constante y no va a cambiar, ¿ya? A nivel de la vejiga también tenemos tono, que es el tono vesical, y el músculo está en constante contracción, ¿ya? Obviamente va a cambiar ese estado de contracción en relación al llenado vesical, ¿ya? Cambia. Entonces, no, está en constante contracción, pero no siempre está totalmente relajado. O sea, eso no pasa, ¿sí? Igual pasa con el aparato digestivo, ¿sí? Siempre está en un estado de contracción, aunque cuando entremos a hablar del aparato digestivo vamos a ver que hay ondas peristálticas basales y bueno, eso cambia constantemente las contracciones, pero en relación a la musculatura lisa, prácticamente casi nunca está relajada. Siempre está en un estado de contracción y eso lo puede lograr gracias al mecanismo cerrojo, que es este proceso enzimático, ¿sí? Entonces, tenemos dos enzimas que intervienen, ¿sí? La miosina de cadena ligera que se encarga de fosforilar y la miosina fosfatasa que se encarga de robarle el fosfato, ¿sí? Professor, tem alguma patologia que é relacionada à falta dessa miosina fosforilasa? No, no. Que yo conozca, no. Y si es que la hay, la persona no va a mantenerse vivo. No va a lograr estar o sostener la vida. Porque la presión sanguínea depende del tono muscular. Doutor, a osteoporose seria a falta de cálcio nos ossos. Sí. E ela não implica na falta de cálcio nos músculos. No. No afecta. Nada tem a ver. No. La osteoporosis, nosotros cuando entremos vamos a hablar de la hormona. Es muy difícil que haya depresión de la concentración de calcio a nivel plasmático. Casi no pasa, ¿ya? De ahí que el corazón está siempre seguro, digamos, porque depende del calcio extracelular. La mayor reserva de calcio que tenemos es el hueso. Entonces, cuando empieza a faltar calcio en plasma, nuestro organismo quita del hueso. Y cuando empieza a quitar de los huesos es donde puede aparecer la osteoporosis. Graças, doutor. De nada. Acá le voy a mostrar otro esquema. Como le dije en la primera clase, el libro de Stuart Fox en cuanto a lo que es esquema es hermoso. Bueno, nosotros tenemos musculatura esquelética, filamento de miosina, filamento de actina. Como ven, este filamento, que es la tropomiosina, tapa los sitios activos. Por más que esto tenga una molécula de ATP unida a él, no puede unirse si los sitios activos están ocluidos. La única forma es cuando estos sitios activos
quedan libres. Para eso necesita el calcio el músculo. Pero por cada contracción nosotros vamos a ver que, fíjense, se une al sitio activo, se desdobla la molécula ATP, se hace una unión más fuerte, libera el fosfato, ¿ya? Libera el fosfato acá, este era su fosfato, libera el fosfato y genera el golpe activo, ¿ya? Acá vemos todo el proceso. Entonces, para que se vuelva a dar el proceso, se desdobla, se une al sitio activo, se libera el fosfato, me genera el golpe activo, suelta las dos moléculas, se separa, vuelve a unirse a una molécula de ATP, al unirse a la molécula de ATP, vuelve a unirse a la miosina. Entonces, todo este proceso es constante y por cada contracción, con cada contracción, necesita una molécula de ATP, ¿ya? Esquelético. Ahora veamos el músculo liso. Doutor, pode Sim. repetir novamente, por favor, como que a desfolarização, como que a molécula Vai de, voltar para a primária, hein? perdão, como que a molécula de ADP vai voltar a ser ATP? Pode repetir novamente, por favor. La molécula, una vez que se rompe la molécula de adenosín difosfato, Isso. la única forma de que se vuelva a formar ATP o adenosín trifosfato es a través de la fosfocreatinina en el músculo esquelético, ahí donde entra la creatinina. Una forma es esa, y la otra es entrando a la vía respiratoria mitocondrial. E todas elas vão voltar a ser ATP. Todas vuelven a ser ATP. Todas Em vuelven a ser forma de ADP, elas não têm função. No hay función. Hay enlace de alta energía igual, pero ese enlace de alta energía ya no hay, nuestro cuerpo no tiene forma de romper. Cuando queda adenosín difosfato ya no hay forma de que nuestro cuerpo lo rompa. Si lo llega a romper, la energía que vamos a tener es enorme, ¿ya? Pero no hay una capacidad enzimática en nuestro organismo para volver a escindir una molécula de adenosín difosfato. La de trifosfato sí. Bueno, nosotros vamos a tener aquí este esquema de músculo liso. Entonces, se da la despolarización, apertura de canales voltaje sensible de calcio que está en la membrana del músculo liso, ingresa calcio al interior de mi músculo, al ingresar se une a la calmodulina y me forma el complejo calcio-calmodulina. ¿Qué hace el complejo calcio-calmodulina? Se encarga de fosforilarme la proteína de miosina de cadena ligera. Cuando el complejo calcio-calmodulina me fosforila una miosina de cadena ligera, ya tiene el fósforo que puede cederle a la miosina. Entonces, la miosina de cadena ligera, una vez que ya está fosforilada, puede agarrar y una vez que esté activa, me puede fosforilar la cadena ligera de la miosina. Una vez que se dé esto, se va a unir a la actina, ¿ya? Y si queda fosforilada, va a quedar ahí. Hasta que viene la miosina fosfatasa, y le quita este fósforo, se une la miosina fosfatasa, y desfosforila la miosina, vuelve a su estado original, y la miosina fosfatasa se queda con el fósforo. ¿Ya? Entonces, la contracción se da por la fosforilación de la cabeza de la miosina, gracias a la miosina de cadena ligera, y la relajación del músculo liso, o que se pueda separar la cabeza de la miosina de la actina, solamente puede darse con la miosina fosfatasa. Si esta enzima no interviene, no se va a dar la relajación. Y tengan en cuenta que la velocidad de contracción del músculo liso es muy diferente a la del músculo esquelético. La del músculo esquelético es rápido, ¿ya? Muy rápido, ¿sí? Las fibras que lo inervan es uno que le da esa capacidad de velocidad, y la velocidad de contracción muscular es, contracción-relajación es rápido, ¿ya? Gracias a eso podemos escribir en computadora, jugar videojuegos, etc., ¿ya? Bueno, sin embargo, en el músculo liso, la contracción es lenta. Mínimamente demora 30 segundos a 1 minuto.
¿ya? Y la relajación también es lenta. Puede demorar de 30 segundos a 5 minutos su relajación. Ah, ¿y por qué esa gran diferencia? Porque depende de la enzima, ¿ya? Depende de la enzima. Si yo tengo 1000 enzimas para fosforilarme la cabeza, una cabeza de miosina, esto se fosforila muy rápido, ¿ya? Muy rápido. Ahora, si yo tengo 1000 cabezas de miosina fosforiladas y solamente tengo 100 miosina fosfatasa, la desfosforilación va a demorar, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende? Depende de la maquinaria celular enzimática. Cuanto más enzima, más rápido se va a fosforilar, más rápido va a ser la contracción, ¿ya? Cuanto más enzima para desfosforilar, la misma cosa. Entonces, de ahí que puede demorar de 30 segundos a 5 minutos el tiempo de contracción o relajación del músculo liso, liso, liso. Doctor, Sí. la cantidad de esta enzima es que influye que algunas personas metabolismos más rápidos que otras. No necesariamente. ¿Ya? Hay varios otros múltiples factores que intervienen en el metabolismo de una persona. Doutor, em relação ao músculo esquelético, o filamento titina é o que hace? Qual é a função? El filamento Titina. titina es una de las proteínas más grandes que hay en nuestro cuerpo humano. Lo único que hace es actuar como un armazón para que todo esté en su lugar. Actúa como un armazón en donde, digamos, es como un molde donde se encaja el filamento de actina y miosina, es decir, las sarcómeras en sí, ¿ya? Prácticamente el filamento de titina envuelve todo a una sarcómera. Ah, graças, doutor. ¿Sí? Doutor, Es como, doutor, como esto. Supongamos que este es mi filamento de titina, ¿ya? Y en el filamento de titina va a encajar mi sarcómera, ¿ya? Como se ¿Sí? fosse Entonces, uma fórmula, né? sí. Uma Entonces forma él para encaixar. se mantiene en su sitio, ¿ya? Porque si no, esto se va a contraer y todo se va a desarmar, ¿ya? doutor, Sí, hablando da titina, a respeito quando há um estiramento, se essa titina que se rompe ou não? Porque ela é elástica, não é isso? ella es una proteína elástica, así mismo. Então, quando há um estiramento do músculo, é a titina que se rompe ou não? No. Cuando hay una contracción, la titina se contrae también. Es una proteína elástica, no es una proteína rígida. Um estiramento do músculo. En el estiramiento o relajación, ¿ya? El estiramiento del músculo es el proceso de relajación. Ahí la titina vuelve a su estado original. En estado de contracción se da el acortamiento de la miofibrila y la titina también elásticamente, al ser elástico, también queda acortada. Não, doutor, creio que ele quer saber sobre o rompimento de fibras musculares. Ah, el rompimiento de la fibra muscular sí va a comprometer la titina, va a comprometer sarcómeras y el proceso de reparación es lo que permite que se dé la extensión y mayor volumen muscular. Aunque el volumen muscular no depende solo de la sarcómeras, porque el volumen muscular va a depender también de la fosfocreatinina, porque la fosfocreatinina retiene mucha agua. Entonces, cuando una persona empieza a tomar creatinina, se hincha. ¿Por qué? Porque hay mayor reserva de fosfocreatinina dentro del músculo y esa
y en adelante ya va para arriba la temperatura, pero responde a ritmos hormonales. Y el hipotálamo nunca deja pasar ni más para arriba ni para abajo. Cuando la temperatura empieza a cambiar en nuestro cuerpo, imperceptiblemente se ajusta haciendo una vasodilatación leve, aumentando la frecuencia respiratoria levemente, ¿ya? O empezando a activar la vía efectora de la sudoración. Entonces, de esa forma regula la temperatura corporal y nosotros ni cuenta nos damos de que la temperatura está variando y que lo está ajustando, ¿ya? Eso lo hace el hipotálamo y es inconsciente. Sin embargo, cuando tenemos demasiado calor y percibimos el calor del ambiente externo, eso llega a corteza, ¿ya? Por las terminaciones nerviosas térmicas sensitivas que tenemos, y bueno, es una vía aferente y eso llega a corteza, sí llega, ¿ya? Entonces sí percibimos la temperatura ambiental, pero no nuestra propia temperatura. Doutor, Sí. voltando um pouco à questão do músculo esquelético e a geração de força, quando então se rompe as fibras musculares através do exercício e a recuperação das fibras musculares, elas vão gerar mais força. Sí. E ganho de massa muscular. Sí, sí. Certo? Porque vos tenés se generan nuevas unidades de sarcómera, y nuevas miofibrillas. Cuanto más miofibrillas, más fuerza de contracción. Obvio, va a depender de cuántas miofibrillas se reclute durante un estímulo para la fuerza de contracción. Pero depende de esos dos fenómenos. E por que uma vez que a gente para de praticar o exercício, uma vez que já foi gerada as novas miofibrilas, já foi gerada as lesões e as novas miofibrilas, mas é uma questão de tempo. Parou, acabou. A gente perde a força e perde o ganho de massa muscular. Sí. O que acontece? Te voy a decir exactamente dónde está tu respuesta. ¿Vos leíste ya el libro? Não todo. ¿No? A ver, creo que tiene el guide. Página 87, atrofia muscular. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Nosotros vemos mucho, no crean que es algo deportivo nada más el tema de la atrofia muscular. La atrofia muscular nosotros vemos en terapia intensiva de una persona que tuvo una ACV o que tuvo una lesión medular, en donde deja de haber inervación muscular y el músculo empieza a atrofiarse de manera acelerada. Lo mismo pasa cuando tenemos una persona que hace fisiculturismo o está entrenando constantemente y deja de entrenar, empieza a darse el proceso reverso de degeneración de las sarcómeras por no utilizarse, ya, esas sarcómeras. Entonces, hay una proteína que se encarga de degradar todo ese proceso. ¿Mm? Queda una memoria muscular, ¿no, profe? Queda una memoria muscular. Construir la musculatura una vez que ya estaba hipertrófica es mucho más rápido, lleva menos tiempo, ¿ya? Normalmente la degeneración a los 2 meses, 4 semanas sin entrenar ya es suficiente para que empiece a activarse la proteína y degrade todo las nuevas sarcómeras generadas. ¿Encontraste la página? Sim, prof. Sí. Eu estou no meu celular hoje. ¿Cómo se llama la proteína? Só um momento. Estou buscando aí no PDF, doutor. Ubiquitina proteasoma se llama la vía. Esa es la vía. Es una vía metabólica de degradación proteica muscular, cuando el músculo no se utiliza. Entra en atrofia por esa vía metabólica.
que está inhibida cuando el músculo se estimula y entra en constante contracción, esta vía está inhibida, no se activa. Pero una vez que el músculo deja de estar en constante contracción y hay sarcómeras que no entran en contracción, se activa la vía de la ubiquitina proteasoma y empieza a degradar las fibras musculares. Nosotros somos una máquina creada para hacer ejercicios, ¿ya? Biológicamente y evolutivamente, nosotros no estamos hechos para estar sentados, ¿ya? En promedio, el ser humano primitivo caminaba 30 kilómetros por día, ¿sí? Levantaba enormes cantidades de pesas. Entonces, nosotros estamos desarrollados para mantener una masa muscular por encima del 30% a nivel corporal. La mayoría de las personas, si se hace una bioimpedancia, va a tener 24, 22, 21, 19, ¿ya? A no ser que sea una persona que entrena. La persona que entrena tiene más de 30%. Pero la que no entrena, la que está todo el día sentada o nunca alzó pesas en su vida, tiene menos de 20%, les puedo asegurar. Y esa atrofia a largo plazo termina generando, uno, debilidad, genera sarcopenia. Cuando entra en la vejez tenemos lo que llamamos fragilidad de la vejez. Y bueno, si sigue sedentario y tiene una mala alimentación, también va a ganar peso. Y la falta de masa muscular genera una mayor resistencia a la insulina, terminando en lo que llamamos síndrome metabólico, que a largo plazo termina en lo que es diabetes. ¿Ya? Simple músculo. No estamos hablando de nada, un músculo, ¿sí? Y está totalmente asociado. El músculo es un tejido endocrino, ¿ya? Hay comunidades médicas que le consideran un tejido endocrino, porque el músculo produce miles de sustancias cuando entra en contracción, ¿ya? Y solo cuando está en contracción produce esas sustancias, ¿ya? Entre ellas algunas sustancias que liberan la vía de la señalización de la dopamina y serotonina, placer, felicidad, ¿ya? Algunas citoquinas antiinflamatorias, ¿ya? Justamente el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca está asociada a procesos proinflamatorios de bajo grado. El músculo genera citocinas que bloquean esa vía. Entonces, evitamos esas enfermedades. Y muchas otras cosas, como entre ellas, por ejemplo, vía de la no coagulación, ¿ya? Justamente ahora con el tema del COVID, se vio que las personas entrenadas, es decir, que realizaban actividades físicas, tenían un sistema inmunológico, digamos, con mayor capacidad para enfrentar el virus. Con decirles que las personas que entrenaban tenían una tasa de necesidad de terapia intensiva muchísimo, creo que era un 70% menos en comparación a personas que no entrenaban. Es decir, casi ninguno necesitaba terapia. Y eso está asociado, uno, que al contraerse el músculo libera citocina que estimula el sistema inmunológico, ¿ya? Citocinas antiinflamatorias y también de adipocinas que terminan favoreciendo la circulación sanguínea, ¿ya? Entonces impedía la coagulación, que también se habló de eso, los italianos hablaron de eso, y todo lo que respecta al sistema inmunológico. Mayor capacidad torácica y respiratoria, ventilatoria también tenían. Muchos factores que impedían que se agrave. Y no solo pasa con el coronavirus. Ahora, por ser, digamos, la moda actual del coronavirus, se habla mucho. Siempre el ejercicio fue uno de los factores fundamentales y determinantes en un paciente que va a tener complicación o no, ya sea independiente de la patología de base que tenga. Diabetes, hipertensión, ACV, todo. Paciente entrenado se recupera mucho más rápido del ACV en un lapso de 3 meses antes en comparación a aquellos que no, ¿ya? Que no entrenaban. Entonces, siempre hay una enorme diferencia y eso es porque biológicamente estamos hechos para mantener una gran cantidad de masa muscular y siempre en constante contracción. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Y bueno, si no hay preguntas, de todas formas, si alguno todavía no llegó a leer todo el capítulo, el lunes podemos hablar un poquito todavía del tema. Le dejo disfrutar de su fin de semana, ¿ya? Que tengan un excelente resto de jornada y un buen fin de semana. ¿Sí? Vale. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, professor. Chao, chao. Gracias,